Tenemos una programación muy especial, un tema muy delicado y muy especial y muy necesario y un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de cómo lidiar con la pérdida de un ser querido. Am, yo estoy seguro que, para no decir todos, no atreverme a decir todos, pero la mayoría, 99% de los que estamos aquí, hemos tenido que lidiar con la pérdida de un ser querido. Llámese un abuelo, un padre, una pareja, un hijo, un ser querido, alguien que uno amaba y sigue amando aún después que está descansando. Yo siento que cada pérdida es diferente. Perder a un abuelo es una cosa, perder a un padre es otra, perder a una pareja, perder a un hijo. Son pérdidas, pero yo siento para mí que se sienten diferentes. Um, las enfermedades que arropan al ser humano cada vez están peor. Surgen nuevas enfermedades, aparecen nuevos virus de repente. 2020 empezó con un virus que ha matado a millones de personas. Pero el cáncer, tumor, ha estado con nosotros de hace muchos años y no respeta edad, no respeta sexo, no respeta cultura, nacionalidad, no importa el estatus social. De paso, hoy vamos a hablar un poquito sobre el tumor cerebral que ha quitado la vida de tantas personas, pero especialmente también la vida de niños. Y yo le mencioné que no respeta a nadie. El año pasado, Nick Cannon, muy conocido, famoso, perdió a uno de a un hijo, creo que tiene 7 en total, a finales creo que fue en diciembre del año pasado. Perdió a su bebé como resultado de esto. Y un caso también, no solamente le sucede a personas reconocidas y famosas, sino personas comunes y corrientes. Un caso que también sonó mucho en las redes, Jocelyn, esta niña que luchó por varios años desde pequeñita y también eventualmente falleció. Hay una frase que la mamá mencionó, dijo al final de sus días, de la vida de su hija, ella dijo, en sus peores días, Jocelyn sonreía, o Jocelyn, esa luz, ¿verdad? Esa sonrisa, dice ella, dejó una marca para el resto de mi vida. Hoy tenemos una invitada especial. Ustedes saben que cuando tratamos un tema en este programa, yo no invito a cualquier persona para que hable, para hablar si no tiene un nivel de experiencia en el tema. Y para hoy me da gusto, me da alegría en mi corazón. Dios ha puesto en mi corazón hace mucho tiempo, ya he estado orando. Hoy está con nosotros Enid. Enid, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, que Dios te bendiga. Amén, gracias, es un placer, es un privilegio Sí. estar aquí. Me tomó por sorpresa, de verdad, cuando recibí ese mensaje un sábado. Fue sábado, ¿verdad? Un sábado tempranito en la mañana, ahí llegando ya para la escuela sabática, y yo dije, Anthony Galán. Cuando yo lo leí, yo dije, ¿qué? Yo me puse tan emocional que lo sentí como una de las respuestas de las tantas oraciones. Yo siempre he dicho desde un principio, desde que pasé todo este proceso, siempre decía, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y mientras miraba mi cuaderno de que yo escribía mi proceso con Caleb, me acuerdo que en una de las páginas decía, Señor, si tú me sanas a Caleb, yo te prometo que yo voy a llevar este testimonio hasta el fin del mundo. Y mientras meditaba y reflexionaba, yo dije, no se dio lo que yo más anhelaba, pero se merece llevar este testimonio. Y han pasado 3 años, pero todo el tiempo de Dios, todo el tiempo de Dios. Y aquí estoy esta noche para compartir una de mis más dolorosas experiencias. Yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando a través de la radio, las personas que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook, en cualquier lugar, usted no está aquí escuchando esta programación por casualidad, no es casualidad.
Dios tiene un propósito contigo, así como lo tiene con Enid, lo tiene también contigo. Y una de las razones por las que Enid está con nosotros esta noche es para dejarnos saber que si estamos pasando por un dolor, y Enid, todo el que está vivo pasa por sufrimiento, dolor, angustia, pero a veces uno piensa como que solo me pasa a mí, como que yo estoy solo, como que Dios a mí no me escucha, escucha a todo el mundo. Pero yo quiero decirte que tú no estás solo, tú no eres el único o la única que está sufriendo una pérdida o que está pasando por una experiencia difícil. Um, hay un sinnúmero de personas que hemos pasado por situaciones, pero Dios nos ha extendido la mano. Muy bien. Para los que no conocen a Enid Aguirre, Enid perdió a su hijo hace ya ¿cuánto? ¿3 años y medio? Hace 3 años, en septiembre 2 del 2018. Sí. Por causa de un tumor en el cerebro. Si tú estás atravesando, yo sé que yo estoy seguro, yo sé que hay personas aquí que me están viendo, y yo lo estoy viendo en el chat de YouTube, personas aquí que me están viendo que están atravesando bien recientes por pérdida de un ser querido, y no encuentran lugar y están a punto de darse por vencidos. Antes de entrar en detalle, Enid, háblanos un poquito sobre Caleb. Antes de Antes de todo. Sí, antes de todo, ¿cómo era? ¿Era extrovertido, introvertido? ¿Cómo era él? Háblanos un poquito. Caleb Josué, muchos lo llamaban solamente por Caleb, pero yo siempre lo llamé Caleb Josué. Sabemos que Caleb Josué son nombres poderosos en la Biblia. Yep. Y fue puesto Caleb Josué porque es que desde el vientre, como decimos nosotros los puertorriqueños, dio candela. Y Él dio candela desde mi vientre. Pero él, cuando nació, un bebé normal, todo marchando muy bien. Cuando empezó a desarrollar sus motores, los gruesos, los finos, el caminar, todo muy bien. Él mostraba ya su personalidad. Era amoroso, como también podía mostrar un poco de carácter. Él, cuando decía que no es no, él le gustaba ofrecer mucho papau. ¿Oh, sí? Sí, él le gustaba ofrecer mucho papau y le gustaba cuando pedía algo, se le tenía que dar y él lo daba a voz alta. Pero le gustaba jugar mucho, le encantaba caminar, eso era lo de él, era siempre caminar. Un niño que nunca tocó carne, nunca bebió leche de vaca, nunca tocó el queso. Puedo decir de que ese niño de verdad llevaba un régimen alimenticio Casi muy perfecto. bueno. Sí, yo lo amamanté hasta que pude. Todo era frutas. Él exigía su sopa de lentejas, que mi mamá se lo tenía que hacer obligatoriamente, sus zanahorias, sus papas, bastante agua, no le gustaba el jugo. Él era un niño muy diferente comparado a mi hijo mayor. Para mí fue como completamente una experiencia en general muy diferente, pero era un niño que amaba a Dios. Cuando yo digo esto, ellos se quedan como, tenía solamente 2 añitos, pero amaba tanto a Dios que cuando estábamos en la casa, que no lo podíamos llevar a la iglesia, él siempre decía, mami, iglesia, iglesia, y lloraba. Wow. Y cuando llegaba a la iglesia, iba hasta el frente y le quitaba el micrófono a la directora de cantos. Y entonces le gustaba cantar, le encantaba cantar y orar. Él era el que reunía a la familia para tener los devocionales en la mañana, en la noche, en la tarde, mediodía, casi todo el día. Y lo teníamos que mantener todo el día con alabanzas. O si no, él te pedía y te peleaba que le pusiéramos alabanzas. Y él era un niño muy alegre. Él era muy alegre, como también podía mostrar
sus enojos, pero Ujú. era un niño muy alegre. Así que era balanceado. Tenía su momento de alegría y cariñoso, pero también tenía su momento de firmeza cuando tenía que tener. Así es. Um, eh, ¿Cómo se dieron cuenta? O sea, ¿hubieron síntomas? ¿Qué tipo de síntomas? ¿Qué los motivó a ustedes a ir al hospital? Si fue algo que pasó con él o simplemente ustedes por prevención fueron al hospital. ¿Qué pasó? Pues Caleb nunca mostró síntomas. Mm, Nunca mostró síntomas, nunca. no. Fue que lo llevamos para su físico de su primer año y el doctor siempre sabía que yo como mamá siempre tenía preguntas y yo le llegué a decir, mira, hay personas alrededor mío que le están relajándole la cabeza al pobre hijo mío. Y es que pues su cabecita de ser redonda se estaba formando como un maní. Y Okay. entonces, pues yo le dije al doctor que su cabeza estaba cambiando y entonces, y él pues le decidió medir su cabecita y dijo, ok, vas a regresar en 3 meses y vamos a ver. Y entonces cuando regresamos, cuando él tenía 15 meses, él le midió su cabecita rápido y le dice, su cabeza está creciendo más grande que su cuerpo. Y yo le dije, bueno, sí, pues eso es lo que se pasan diciendo y me dicen que tienen una cabeza de maní. Y entonces, pues, a ver si hay algo diferente. Y él dijo, ok, vamos a chequear eso, pero ¿tienes alguna otra preocupación? Y yo le dije, sí, la mollejita aquí arriba, ¿cuándo es que se supone que se cierre? Y me dijo, no, eso se supone que esté cerrado. Yo le dije, no, él lo tiene como cuando él era un bebé. Él lo tiene todavía blandito, se puede ver los latidos y eso. Y cuando se lo tocó, ¿Qué edad y tenía él cuando tú lo 15 llevaste? meses, 15 meses. Uh-huh. Y entonces, pues ahí fue donde el doctor decidió que le hagan unos X-ray, unos rayos X en la cabeza. Y entonces eso fue una semana después nosotros decidimos ir al Children's Hospital, donde es una clínica más pequeña. Y entonces ahí ellos, cuando le están haciendo los X-ray, yo veo que la enfermera le hace solamente un lado, se fue con un lado. Ella sale del cuarto, vuelve y entra y decide hacerle el otro lado. Cuando ella sale del cuarto, ahí mismo el teléfono de nosotros suena y era su doctor primario. Y dice, corran para el Children's Hospital. Y nosotros, ¿qué está pasando? Mm. Ellos dijeron, corran para el Children's Hospital, el niño tiene una masa en la cabeza. Y yo digo, masa, pero ¿cómo que qué masa? Yo no estoy todavía como que procesando yo como una masa. Entonces llegamos al Children's Hospital y ahí vemos todo tipo de doctores. Ujú. Y dicen, ¿por qué tú estás aquí? Él está mostrando algún síntoma, él está vomitando, él está caminando bien. Entonces yo le digo, él está perfectamente bien. Él está comiendo y yo le digo, sí, él está comiendo bien, yo lo amamanto, pero él muestra todo bien, no hay ningún nosotros no tenemos ningún concern, ninguna preocupación. Entonces dijeron, pues él tiene una masa en su cabeza y nosotros, pero ¿cómo que está tratando de decir que una masa? Y entonces ellos dijeron, como hace poco la amamantaste, vamos a esperar como 2 horas y le vamos a hacer un MRI. Y nosotros, pues ok, dieron como las 8 de la noche y su cita fue como a las 1:45 de la tarde. Ya son las 8 de la tarde, ahí fue donde lo pusieron a dormir, le hicieron el MRI y nos entran en el cuarto donde él está. Y nos muestran la imagen de cómo el tumor le estaba cubriendo toda su cabeza. O sea que no Mm. fue ni un 5%, ni un 10%, sino que le cogía toda la cabeza. Y ellos decían, no entendemos cómo el niño habla, cómo el niño camina, cómo el niño está corriendo, cómo el niño se sigue desarrollando cuando ese tumor le está cubriendo toda la cabeza. Cuando yo escuché la palabra tumor, yo me acuerdo que yo tuve que salir del cuarto y lo primero que hice fue llamar a una de mis hermanas. Ujú. Y yo lo que hice fue llorar y dije, mi hijo tiene un tumor, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y desde entonces, desde ahí, fue un proceso porque cuando le hicieron la biopsia, el tumor salió benigno, era un tumor benigno.
Y entonces ellos decidieron que como el tumor no estaba causando ningún daño, ellos decidieron no tocarlo, no hacer nada, sino vigilarlo cada 6 meses. Ya cuando eso fue en mayo del 2017, ya para octubre del 2017, la neuróloga dijo que estaba viendo cambios y que ya se estaba preocupando. Eso causó temor. Yo salí de ahí llorando. Y ya para diciembre, después del año nuevo, ahí fue donde Caleb no estaba reteniendo nada, estaba vomitando, estaba muy pálido. Ahí fue donde decidimos llevarlo a emergencia y dijeron, le vamos a tener que hacer otra biopsia. Y ahí fue donde entró el año nuevo, nosotros en el hospital. Y cuando le hacen esa biopsia, en cuestión de 5 o 10 minutos nos llaman en ese cuarto de conferencia para decirnos, es un tumor maligno. Y yo me acuerdo que mi esposo y yo, cuando salieron del cuarto, caímos de rodillas. Caímos de rodillas y lo único que pedimos fue, sabemos quién eres tú, Señor, danos fuerzas, porque cuando escuchamos la palabra cáncer, automáticamente ya pensamos de que puede ser de que no sobreviva, va a haber un proceso, va a ser una batalla, y se nos vinieron muchas cosas en la cabeza. Y desde entonces ahí fue que comenzó, como quien dice, nuestra gran batalla. Sí, esa palabra cáncer prácticamente es como si fuera sinónimo de muerte. Como Exacto. tú mencionaste, es como que, ¿qué empieza ahora? ¿Qué me depara el futuro? Quisiera, Eni, Ajá. que no, yo sé que tú has mencionado un poquito de cómo reaccionaron tú y tu esposo, Manuel. Um, que después que ya ustedes tenían claro y confirmado por los doctores, es un cáncer, es maligno, ¿cuál fue su reacción? Yo sé que tú has mencionado un poquito sobre eso, pero ¿qué le llegó a ustedes a la mente cuando se sentaron ya con la mente más fría a analizar la situación de lo que realmente estaba pasando? Yo no entendía. Mm. Yo lo que decía en mi mente, no entiendo, y decía, un niño que te alaba, Señor, un niño que te ama, nosotros trabajamos para ti, te pusimos al niño desde que nació, te lo presentamos. La mayoría fueron preguntas hacia Dios, la mayoría fueron preguntas hacia Dios. Ya después puedo decir cuando Caleb empezó su quimioterapia, en la cual empezó su quimioterapia rápido a finales de enero. Me acuerdo cuando la neuróloga nos dijo directamente, le vamos a dar la quimioterapia más difícil, la más dura, porque no sabemos qué tipo de tumor, qué tipo de cáncer es el que él tiene. Le vamos a dar el más duro, pero les tengo que decir que Caleb puede hacer que no sobreviva el primer ciclo. Cuando ella nos dijo eso, ella dijo, ustedes lo tienen que pensar. Mi esposo y yo lo estuvimos pensando. Hubieron muchas personas que nos decían, no les dé la quimioterapia lo va a matar más rápido que el mismo cáncer. Nos dijeron, deja todo en las manos de Dios, Él es el que lo va a sanar, no hagas lo que la ciencia tiene. Y yo me acuerdo que mi esposo y yo nos tuvimos que arrodillar y tuvimos que bloquear muchas voces. Y mi esposo y yo habíamos orado y habíamos dicho, bueno, Señor, nosotros hacemos nuestra parte y tú haces el resto. Si es tu voluntad de que pasemos por este proceso para salir en victoria, danos fuerza, pero vamos a hacer nuestra parte. Y nosotros decidimos entonces que se le dé la quimioterapia. Cuando Caleb pasó la primera quimioterapia, la neuróloga vino y dijo, wow, porque Caleb la pudo superar la primera, la segunda y la tercera. Solamente logró tener 3 ciclos porque se dieron cuenta que la quimioterapia le estaba haciendo más daño a él mientras no le hacía nada al tumor en el cerebro.
y por eso fue que ellos decidieron detener la quimioterapia. Para mí fue un golpe tan duro que tuve trastornos de ansiedad. Durante el proceso estaba viendo psicólogo, a un psiquiatra, y trataron de medicarme rapidito. Pero yo, gracias a Dios que tengo una muy buena doctora, y ella sabe mi situación cuando se viene a medicamentos, que mi comunidad es la iglesia, sabe de mi fe, y ella pues me trató de ayudar un poco al lado. Y yo le dije, yo tengo que estar presente. Yo no puedo beber constante medicamentos, pues yo tengo que estar presente. Y puedo decir que al principio la gente me decía, Eni, ¿cómo pudiste? Y yo ya cuando durante el tiempo yo digo, ahora puedo contestar, que me hagan la pregunta de nuevo. Eni, ¿cómo pudiste? Eso fue Dios. Eso fue Dios, porque hubieron personas que se me acercaban y me decían, Eni, ¿te bebiste tu medicamento? Y yo decía, no. Era como en el momento cuando se venía ese choque, esa noticia fuerte, que era una tras otra, es como una fuerza que el Señor me daba. Y Él me daba una fuerza que yo, cuando lo pienso hoy en día, yo digo, Señor, todo eso fuiste tú. Yo rebajé bastante, de 100 y pico libras, llegué a pesar hasta 80. Mi esposo llegó a temer de que no solamente iba a llegar a enterrar a su hijo, sino a su esposa. Pero fue una batalla en la cual yo me encontraba peleando con el Señor, dialogando con el Señor. Y cuando yo decía, no quiero orar, me encontraba orando. Cuando no quería clamar, me encontraba clamando. Es como era algo en mí de que yo sabía que a la persona que necesitaba era Dios para que me pudiera ayudar. Y nunca me detuve. A pesar de que tuve mis dudas, mi pelea, y peleaba mucho con él. El Señor fue el que me mantuvo a mí de pie. Eso que tú acabas de mencionar, Eni, yo lo vi y lo voy a presentar aquí y se lo voy a leer, porque tú lo pusiste en una publicación, pusiste en inglés. Pero es impresionante que tú lo acabas de mencionar. Yo quería leértelo para que tú nos hablar un poquito sobre este post, este comentario que pusiste aquí. Voy a leer para los que están escuchando a través de la radio, que no pueden ver la imagen. Dice, cada vez que me paro frente a la tumba de Caleb, miro mis pies y luego miro hacia arriba, busco a Dios. Cierro los ojos y recuerdo todo lo que he aprendido y todavía sigo aprendiendo, todo lo que he vivido, todas las promesas de Dios, lo que soy hoy. Ya no escondo mi desorden, porque en mis problemas la gente ha podido ver cómo obra Dios. Mi fuerza, lo que hago, lo que digo, todo es Dios. No sé cómo lo hago, solía decir. Ahora digo, no soy yo. Eso es todo Dios. La gente necesita saber que no hay perfección en mí, sino en Dios. Y como no soy perfecta, soy verdaderamente honesta con mi dolor. Sí lloro, sí tengo ansiedades, sí tengo ataques de pánico, sí tengo traumas, pero me río, sonrío, sí me divierto y sí alabo a Dios. Wow. Hablan un poquito más. Yo sé que tú, pero es impresionante. Es un ejemplo. Por eso yo quiero decirte aquí, y a Manuel, a tu esposo. Ustedes son un ejemplo a seguir para jóvenes y adultos por igual. Para las personas que pasan por una crisis y se alejan totalmente de Dios, son un ejemplo a seguir de superación. Háblanos un poquito sobre lo que te escribiste ahí. Sí, en el comienzo de mi duelo, yo necesitaba ir al cementerio, wow, casi todos los días. Y era porque era una forma, porque yo escuchaba voces de que Caleb me estaba gritando desde la tumba. Okay. Y obvio que eso fue parte de mi, como lo llaman en mi doctora, tuve un momento de trastorno de estrés postraumático. Y entonces hubieron momentos de lo que pasé con Caleb, pues yo sentía que todo estaba ocurriendo allí en el cementerio.
Y también yo decía que ahí fue el último lugar donde yo dejé a mi hijo. Y entonces yo sentía que tenía que ir para allá todos los días. Y mientras pasaba el tiempo, hubo un momento que yo fui y yo miré mis pies y yo decía, wow, debajo de mis pies fue donde yo estuve aquí un viernes que había enterrado a mi hijo. Y dije, estoy aquí pero ya no me ate ese trauma que me golpeaba tanto. Sí, me da dolor, pero puedo buscar esa forma en la cual yo solamente miro mis ojos al cielo. Y la cosa es, pastor, que cada vez que yo iba, siempre estaba, o sea, las nubes, el cielo, se veía tan bonito que yo lo que podía era reflexionar del amor de Dios hacia mí. Y yo decía, esta esperanza, cada vez que yo pienso en esta esperanza, me enamoro mucho más, me enamoro más de la esperanza, me enamoro más. Y entonces yo miré al cielo y yo dije, yo he aprendido y estoy aprendiendo, pero esta persona que soy yo, en la cual al principio yo decía, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así, estar llorando, estar sintiendo esto, yo no quiero sentirme así. Y cuando yo estaba pensando, teniendo esos sentimientos de dolor, no tengo a mi bebé, pero mirar al cielo, digo, ja, yo sé que lo que va a pasar. Yo sé que esas nubes tan bellas que se ven ahí se van a abrir y el sonido de la trompeta, donde estoy parada ahora mismo, se va a abrir y Caleb va a salir sano. Esa oración que yo pedí de que esté sano, que sane, que sane, que sane, yo dije, ahora no pudo pasar, pero cuando esa nube se abra y esta tumba donde estoy pisando se abra, Caleb va a ser entregado sin ninguna enfermedad, sin ningún cáncer. Y, y bello, antes de que el cáncer me lo dejara así sin pelitos y con sus cicatrices. Y entonces ahí yo me di cuenta, yo sé que lo que estoy sintiendo mi duelo, pero también estoy sintiendo la esperanza. Y entonces muchas veces las personas se creen que no podemos unir dos cosas, pero yo me muevo hacia adelante con mi duelo porque me ha ayudado a crecer. Hay a veces esa bolita de duelo se queda ahí dentro de un envase. Ese duelo sigue del mismo tamaño, pero el envase se puede poner uno más grande, se puede poner uno más grande. So, yo estoy creciendo alrededor de mi duelo. No es de que yo haya terminado mi duelo, sino que yo estoy creciendo alrededor de él. Y entonces, y hay a veces que al principio me sonaba loco decirlo, como yo digo, ¿cómo yo decir eso? ¿Cómo? Y ahora yo me paso diciendo, bendito el dolor que me llevó a los pies de Jesús, porque este dolor por lo que yo pasé me acercó más a Dios. Y entonces yo siempre y comparto de que cuando a veces pasamos por un trauma, nosotros decidimos, a veces dicen, no, el trauma no te define quién tú eres ni nada de eso. Pero yo digo, el trauma tú decides cómo tú quieres ser. O mejoras, te quedas estancado o te vuelves peor. Y yo decidí que con mi trauma, con ese dolor que yo pasé, y todavía lo siento hoy en día, son solamente 3 años. Y sin mentir, ayer estaba llorando, ayer ya estaba llorando. Y entonces, pero yo he decidido crecer, yo he decidido acercarme más al Señor. Y en las buenas y en las malas, siempre digo, y en las buenas y en las malas, yo no lo suelto, no lo puedo soltar. Y entonces, y cuando yo voy al cementerio, aún voy, no voy todos los días como lo hacía al principio, pero cuando voy, he conocido personas alrededor mío, me han visto que estoy cantando, alabando a Dios. Me dicen, tú estás cantando y a veces hablan, que el niño te está escuchando. Y yo le digo, bueno,
yo respeto cada creencia, pero déjame compartirte qué es lo que el Señor me enseña a mí en su palabra. Y yo aprovecho y digo, wow, nosotros no habíamos escuchado eso, no lo habíamos visto de esa forma. Y han habido veces que puede pasar meses que yo no llego, y cuando llego al cementerio para limpiar un poco, hay personas que le han dejado juguetitos y todo eso, porque ya alrededor ellos me han visto, y cuando me ven me dicen, oh, ya sabíamos que a lo mejor estabas ocupada y te dejamos ese carrito ahí. Y entonces, pero cuando yo voy, yo lo que hago es alabar a Dios, honestamente. Muchas personas lo verán como, oh, eso es raro, o estar allí, él no te escucha, y yo no, yo lo tengo eso muy claro. Yo sé que Kalen no me está escuchando para nada, para nada. Yo le digo, pero yo estoy clamando al Señor. Y entonces, y es como un lugar donde yo no escucho, yo no sé por qué, pero en ese lugar para mí es aislado, que no escucho ruidos. Y entonces me siento que es solamente yo y el Señor. Y hay a veces que yo me quedo en el carro, no bajo en sí al frente de su tumba, me quedo en el carro y eso es cantando o leyendo salmos o escribiendo un mensaje, que fue ese mensaje que yo escribí, fue yo estando ahí mismo, sentada ahí en el cementerio, estaba yo ahí sentada y escribí eso. Aunque Caleb no te está escuchando, pero hay uno que te está escuchando, que es el creador y sustentador de todas las cosas. Saben que para ese tiempo que Caleb Josué estaba enfermo, se hizo viral en las redes sociales, y muchos miembros de mi iglesia conocieron a Caleb, te conocieron a ti y a Manuel a través de Facebook y a través, porque se hicieron cadenas de oración por todos los lugares. Pero de repente recibimos la noticia que falleció. Hay personas que dicen, bueno, como tú mencionaste, ustedes son padres consagrados. Él, un niño extraordinario desde pequeñito, buscando de Dios, arrastrándolo usted a la iglesia, o sea, su alimentación era extraordinaria. Y hay personas que se sienten y se preguntan y no entienden por qué suceden cosas como esta. ¿Cuál es la respuesta que tú y Manuel le dan cuando te hacen ese tipo de preguntas? ¿Por qué suceden cosas como esta? ¿Tú tienes una respuesta o has pensado en eso? Yo a veces lo pienso. En el comienzo, yo no podía escuchar Dios tiene propósito. Había personas que te decían, sí. Yeah. En el comienzo, honestamente, yo no quería escuchar nada. También estaban los que decían, bueno, tú sabes que los que aman a Dios, todo es para bien. Hubieron muchas cosas que al principio se me hacía a mí difícil aceptar. Pero hoy yo puedo decir que definitivamente Dios sabe lo que hace. Manu y yo nos hemos sentado. Extrañamos de gran manera a Calé. A veces pensamos si él estuviera aquí, estuviera haciendo esto. Hoy en día tuviera sus 6 añitos. Y lo pensamos, pero después vimos lo de la pandemia. Nosotros aún tenemos contacto con las enfermeras del Children's Hospital. Sí. Y una de ellas, en la cual estuvo con nosotros hasta lo último, que estuvo bregando con Caleb poniéndole su morfina, yo aún tengo contacto con ella y yo le digo, mire, ¿cómo va con lo de la pandemia ahí en el Children's Hospital? Y ella dice que ha sido muy difícil porque ni los padres podían estar ahí. Wow. Y mi esposo y yo, ellos decían que ellos jamás habían visto unos padres que los dos estuvieran ahí constantes. Y ellos a veces decían, no, nosotros vigilamos a Caleb, ustedes vayan y coman algo. Pero no, nosotros siempre estábamos ahí. A veces yo me pongo a pensar con mi esposo y decimos, si Caleb estuviera vivo para esa pandemia y con esa quimioterapia, y Caleb le encantaba, yo decía, bueno, nos vamos a tener que hacer una casita acá atrás, porque Caleb siempre nos manda para acá al hospital. Y entonces, y un niño que le gustaba, las enfermeras se reían porque él devolvía, él vomitaba y decía, ok, a caminar, pedía sus medias amarillas y lo teníamos que sacar del cuarto. Eso era jugando por ahí, sabían que estaba, y ellos tuvieron que cerrar todo eso, no permitían niños en el pasillo. A veces, Manu y yo nos ponemos a pensar, wow,
si Caleb estuviera vivo para la pandemia, Caleb, yo creo que él estuviera muy triste. Solo. Solo, yo le dije, solo, y más que él le pasaba diciéndole a las enfermeras, papá, él les hacía para afuera. Y entonces, imagínate si nosotros sin poder estar ahí, todo por Zoom, por una llamada. Yo dije, yo creo que hubiese sido una despedida, un hasta luego mucho más difícil. También hablo con mi esposo de cómo estaba mi salud. Mi salud estaba completamente quebrantada, emocional, física, mental. Estaba demasiado quebrantada y yo le dije, a lo mejor, como tú estabas pensando, me hubiesen enterrado a mí. No estaba comiendo, estaba en una esquina, como quien dice, ya no estaba procesando, ya no estaba tolerando nada, ya yo me sentía ya como uno dice, no, de que ya uno no tenía ya los sentimientos, sino que ya estaba entrando en el shock. Y entonces, hay a veces que nosotros no entendemos, especialmente cuando, yo me acuerdo de una vigilia, yo dije, cuando cantaban, cuando el pueblo de Dios ora, yo salía de la iglesia. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Y yo decía, no entiendo. ¿Cómo? Tú me vas a decir a mí que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Cuando tu pueblo oró de Puerto Rico, de Venezuela, aquí en los Estados Unidos, hasta otros lugares que me estuvieron escribiendo. Y tú me vas a decir, a cantarme a mí el himno, el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Y hubieron muchas cosas que y cuando decían pedir y se os dará, pedir y se os dará. Y yo decía, no entiendo. Yo pedí con fe y pedí. Y hoy en día, Juan y yo aceptamos cada cosa. Pedimos y Dios nos dio su voluntad. No fue nuestra voluntad, fue su voluntad. Las cosas nos irán para bien. Sí, es un dolor. Hubo un tiempo que se nos hizo difícil ver qué es positivo, qué es lo que hay bien aquí. Pero yo compartí con mi hermana cuando me tocó leer Romanos 8:28, cuando yo leí que las cosas a los hijos de Dios le va para bien. Yo pensé, yo dije, cuando yo leí esto, no era para mí, sino que lo vi de una forma, era para Caleb, para el bien de Caleb. ¿Qué era el bien para Caleb? Muchos me dijeron que más del 85% del que le da un tumor en la cabeza, aunque le pasen a remisión en 6 meses, pueden volver a regresar y es mucho peor que la primera. Y yo, mientras más llegué a hacer el estudio de el año bíblico, he sido bien fiel. Los salmos. Y yo lo que hice fue que me ponía, yo era el personaje. En vez de ser David el personaje, yo era el personaje. Con cada versículo me ponía yo en el versículo. Y entonces hay a veces que yo dije, no, en ese versículo, ¿qué era lo mejor para mi bebé Caleb? Y el Señor sabe lo que hace. Cuánto yo podía aguantar, cuánto mi esposo iba a poder aguantar, cuánto Caleb iba a poder aguantar. Y aunque no nos guste esos resultados, nosotros lo único que podemos hacer es aferrarnos a la fe, de que Dios sabe lo que hace. Él pudo ver más de lo que yo pude ver. Yo lo que podía ver era que quería a Caleb sano y lo quería conmigo. Eso era lo que yo me estaba enfocando. Pero ya después, al tiempo, en el proceso donde yo más me pude conectar con el Señor, en los versículos, en su palabra, en su esperanza, y aún lo hago hoy en día. Y a veces escribo y digo, wow, esta parte va con esto va con esto va conmigo, y lo comparto. Ha sido un proceso. Que todavía continúa. Ajá. Voy a mencionarte 2 estadísticas. Usualmente cosas que suceden cuando una familia o una persona pasa por una pérdida. Quisiera preguntarte sobre eso. Caleb no es tu único hijo, es tu hijo menor.
fue tu hijo menor, tienes uno mayor, Manuel Junior o Manuel Ángel. Sí. Sí. Usualmente cuando la persona experimenta una pérdida de esta naturaleza, se enfocan tanto en el dolor, como tú mencionaste, ese dolor que se queda allí, que uno pierde de vista a los que quedan vivos. Y las estadísticas muestran que cuando los padres suelen perder a un hijo, se enfocan tanto en ese que se olvidan de los demás hijos, o del esposo, o de la esposa, o de los que están vivos. ¿Ese ha sido tu caso o ustedes se han conectado más con su hijo mayor? Fue nuestro caso. Especialmente para mí. Ok. Nosotros tres llevamos nuestro duelo en forma diferente. Mi esposo y mi hijo lo llevaban en silencio. Yo lo mostraba con todo, con mis lágrimas, con mi fuerza, o sea, con todo. Y desde que comenzó el proceso de Calais, mi hijo se estaba quedando con mi mamá o se quedaba con mi hermana. Cuando él decía que era mami, pues entonces Manu se quedaba con Caleb en el hospital y yo me iba en la noche y estaba un ratito con el nene. Y así era, nos dividíamos. Pero ya después de la muerte de Caleb, yo estuve bien medicada. Estaba bajo medicamento de mañana a noche. Y entonces lo que hacía era que me pasaba llorando. Mi esposo tuvo que mantenerse fuerte, como quien dice, como uno dice, ¿verdad? Él se tuvo que mantener fuerte para estar presente para el nene. Ahora, Manuelito, cuando me veía en mi proceso llorando, que yo me arrastraba en la cama, él venía y me agarraba la manita. Oh, wow. Y yo le decía, y yo como que me aguanté y decía, no, papi, estoy bien, ve para allá, ve, juega, haz algo, ve. Y él, no, mami, it's okay, me decía, it's okay, mami, to cry, está bien que llore, yo estoy aquí, mami. Y él me agarraba la manito. Y él lo que tenía para ese tiempo era 9 añitos, ya casi para cumplir sus 10. Y él me agarraba la mano. Y cuando sabía que yo lloraba, rapidito entraba al cuarto y me agarraba la mano. Cuando estaba alerta, pero aún medicada, sino que cuando estaba como que sumisa, él venía y decía, mami, vamos a ver el televisor. Y él venía. Él me buscaba a mí en vez de yo buscarlo a él. Y hubieron veces que yo me ponía a limpiar y todo eso, y él siempre, él estaba como cuidándome. Y entonces, después me vine a dar cuenta de que su comportamiento estaba cambiando en la escuela. Me lo estaban diciendo a mí, él lloraba por todo, no hablaba, no quería decir nada. Y ahí fue donde yo estaba como que, ok, está el duelo de él, está mi duelo, ¿qué hago? Cubre el mío, cojo el de él, o sea, ¿qué debo hacer? Y busqué ayuda para él, en la cual me ayudaron bastante, recibió terapia, yo estaba recibiendo terapia, y lo que yo aprendía, me pude enfocar más en él. Lamentablemente hoy en día pues tiene sus consecuencias del comienzo de mi duelo. Él se preocupa bastante cuando él se enferma, no le gusta que me digan porque sabe de que yo me voy a desesperar y pero mi esposo y yo cuando pasaban las semanas, yo le dije a él, tenemos que darle ese tiempo a Manuelito, porque fue un año entero en la cual él estuvo yendo de vacaciones con mi hermana, se lo llevaba a mi mamá, él estaba en todos los lugares menos compartiendo con nosotros. Y si venía a compartir con nosotros era porque quería estar con su hermanito. Pero no fue intencional de que me quise olvidar de Manuelito, pero sí pude reflexionar y darme cuenta de que lo estaba dejando a un lado. A pesar de que él me cogía la mano y estaba presente, él se comportó de una forma que yo me quedé como, él está actuando como un hombrecito y lo que tiene son 10 años. Y entonces, tuvimos que ayudarlo a él. Yo tuve que guardarlo un ratito y entonces bregar con él. Y lo que hacía era que a escondidas yo llevaba mi duelo, pero no permitía que él me viera porque me di cuenta que le estaba afectando, a pesar de que él estaba mostrando fortaleza como lo hacía su papá. Fue
también un proceso para él. A veces que dicen las madres son las que sufren y nos olvidamos que sufre el papi, sufre el hermano, sufren las tías, sufren nuestras madres. O sea que todo lo que está alrededor de nosotros, todos sufren y cada uno llevaba su duelo. Y yo después al tiempo me sentaba con mi mamá lloraba, mis hermanas cuando se expresaban, cuando me veían fuerte, ellas empezaron a expresarse y entonces lloraban conmigo. Y entonces al tiempo yo vine y dije, wow, no era mi duelo, era un duelo para muchos que amaron a Calé. Y entonces yo dije, pero me tengo que enfocar en mi hijo subió de peso, se distraía en los video games, él creó su propia burbuja y entonces eso causó mucha separación y entonces ahí fue donde nosotros decidimos de que no, hay que entrar. Y entramos hasta un momento que el nene empezó a decir, mami, por favor, dame espacio. Ya basta. Ajá, como ya. Y yo me expresé y le dije, papi, pasó esto. Él dice, mami, yo sé, yo entiendo, mami. I still love you, I understand, me decía. Y yo sé que tú me amas, mami, but it's hard, me decía, yo sé que fue difícil, pero dame espacio, ¿ok? Ya yo sé que tú me amas y tú estás aquí and you trying, mami, pero dame espacio. Y entonces, y desde entonces, pues, nuestro enfoque mayor es él y sabemos cómo balancear muchas cosas. Gloria a Dios. Wow. Quiero decirle a los que nos están escuchando a través de Radio Ácido de Esperanza, es zona 8, es posible que no tumbe porque tenemos una programación, it is possible to connect, pero yo no puedo terminar, todavía le tengo dos preguntas a Nit. Así que el programa todavía está bueno. Me voy a quedar aquí en YouTube, así que las personas que nos están escuchando por la radio, si más luego quieren ver el programa completo, lo pueden entrar a YouTube y ver la programación en caso de que entre la programación de Possible to Connect que empieza a las 8. Dice Osiris aquí, Enid, eres una guerrera, admiro tu valentía, tu fuerza y tu fe. Enid, vamos ahora a pasar esa misma estadística con los hijos, con un ser querido, también la aplican a las relaciones de pareja. Los esposos, cuando pierden un hijo, bueno, cuando hay algún tipo de accidente, a veces se culpan entre sí o se enfocan tanto en lo mismo, en el dolor, que terminan distanciándose y muchas parejas terminan en divorcio. ¿Cuál ha sido tu caso con Manuel? ¿Ustedes se han unido más después de esto o pasaron por una experiencia casi similar con la de tu hijo mayor? Pues nosotros nos unimos, siempre estuvimos unidos, pero sí, él llevaba su duelo separado y yo llevaba mi duelo separada. El de él era silencioso, como había mencionado, y yo lo expresaba mucho. Y hubieron varias veces que yo le decía que me sentía sola, que me sentía que yo soy la única que estoy llorando, la única que está expresando todas estas emociones del duelo. Y él solamente se sentaba y me miraba, pero no decía nada. Y yo sentía como si fuera como qué estará él pensando, cómo él está llevando su duelo. Y entonces, ya cuando yo empecé a coger terapia, consejería, cuando se viene al grief support, yo empecé a entender de que todos llevamos un duelo, pero el duelo es diferente. Cada uno lo lleva de forma diferente. Y pues mi esposo no se abría. Yo le preguntaba y él no me decía nada. Y yo le decía, vamos a hablarle, vamos a orar juntos, vamos a hacer algo. Y él como que, ok. Y entonces, pues yo dije, cuando yo leí, porque el libro que yo estaba leyendo, Understanding Your Grief, entendiendo tu duelo, decía sobre los matrimonios. Okay. Y yo dije, no. Aquí está. No, yo dije, el mío no puede ser. Yo dije, no, para ese
ese tiempo yo llevaba 12, 13 años casada y yo dije, no, todo esto que hemos pasado juntos, Dios me dio esta pareja para pasar para esto, pero no es para que él se vaya por ahí. Yo dije, no. Y ahí fue donde yo empecé a buscar la vuelta y empecé a estar con él, mira, vamos a leerle todo, mira, y lo que yo leía, lo compartía con él. Lo que yo aprendí en el Grief Support, lo compartía con él. Y ahí fue donde empezamos más. Él se abrió, él empezó a compartir más. Y cada vez que yo terminaba, le decía, baby, ¿quieres escuchar? Ya. Y yo le decía. Y entonces, y ahí fue donde empezó a decir, yo lloro en el truck antes de irme al trabajo. Yo estoy haciendo mis propios devocionales. Yo estoy orando. Y él se expresaba y me decía. Y hace poco, la última vez, creo que fue para el tiempo que Cales cumplía sus 6 añitos, octubre, yo le dije, tengo que ir al cementerio, no sé si tú quieras venir conmigo. Y él dijo que él en sí no iba. Y cuando él fue conmigo, y yo lo veo que él se puso a llorar. Yo solamente lo pude abrazar y yo solamente dije, me ponía a orar en mi mente y yo decía, definitivamente mi esposo, yo pensando que estaba llevando mi duelo sola, él estaba llevando su duelo solo, porque él quiso estar presente por Manuelito porque yo no podía estar presente por mi salud quebrantada. Él tuvo que mantenerse fuerte porque él regresó a trabajar rápido. Si él no regresaba a trabajar, le tumbaban el trabajo. So, él se tenía que mantener fuerte por muchas cosas. No tuvo ese espacio en sí de poder, como quien dice, liberar todo. Y entonces yo dije en mi mente, wow, yo pensando de que yo estaba sola cuando el que de verdad estaba solo era él. Y siempre le digo a mi esposo, baby, ¿tú no te has dado cuenta que en las dificultades cuando Dios nos une más y nos une más? Y él dice, ya, y yo le digo, I'm so happy I have you, yo le digo, estoy tan contenta de tenerte y nos abrazamos y siempre decimos, en la dificultad, Dios nos unió mucho más. Y sí, al principio era todo un caos con Manuelito, con Manu, y hasta mi esposo, él al principio cuando pensábamos los por qué había pasado, por qué Cales enfermó, qué fue lo que yo hice mal. Y entonces hubieron varias veces que mi esposo también llegó a mencionar, a lo mejor fue los medicamentos que tú bebías por tu ansiedad y todo eso. Y entonces hay a veces que yo decía, me estás culpando a mí, o sea. Y entonces, y hay a veces que yo venía y decía, era mi culpa, y yo me echaba la culpa y decía, porque yo hacía esto y lo otro, y ahí fue donde él decía, no, espérate. Y entonces hubieron momentos que a veces él me decía una cosa, a veces yo le decía otra cosa, pero cuando yo leí eso, yo dije, no, mi matrimonio no se va a acabar. Vamos a seguir y vamos a recibir a Caleb juntitos todos. Y trabajamos. Y hoy en día, a pesar de que estamos muy bien y unidos, no le damos chance al enemigo. No le damos chance porque sabemos y decimos, el enemigo busca un descuido, un pequeño descuido, chiquitito, sabemos de que se va a meter y no nos descuidamos, nos pasamos siempre así unidos, orando. Yo comparto con él todavía porque yo aún asisto a Grief Support y yo comparto con él y estamos más abiertos. Ya después de un año, Manu me vio fuerte y él me dijo, te veo más sólida, me toca a mí. Y yo me acuerdo que él estaba compartiendo cosas de Caleb, se ponía a llorar, hablaba conmigo y todo eso. Eso me pudo a mí ayudar y reflexionar, de que él solamente no es de que me estaba dejando sola, sino que él estaba tratando de mantenerse fuerte porque sabía que uno de los dos tenía que estar firme y él como sabía que yo estaba quebrantada, él dijo, yo estoy, ya después me tocará a mí y ya después le tocó a él. Lo que tú mencionaste, al inicio, cuando uno pasa por una crisis, el desorden llega porque llega. Y ahí es donde la mayoría de las personas, muchas personas, se derrumban por completo. Si la persona puede superar esa primera noche, esa primera semana, esos primeros meses,
ya la cosa como que se va poniendo en orden, porque la crisis es como cuando uno tiene armado un rompecabezas y de repente todo se desbarata, pero con el tiempo y agarrado de Dios, el rompecabezas se va armando. ¿Sí o no? ¿Tengo razón o no? Sí, sí, así es como cuando poco a poco tienes que montar una gaveta o algo que tienes que montar, no sabes dónde están los tornillos, dónde es que va el tornillo, dónde y poco a poco lo vas montando. Entonces así fuimos nosotros. O sea, poco a poco para tratar de buscar la forma, cómo sobrevivir, Mm, cómo dar espacio y no solamente eso, estaba también nuestra vida espiritual. ujú. Hubieron muchas veces que yo me sentí mujer de poca fe, fallé. Algo no tengo fe porque todo esto está pasando, estoy llorando, me siento quebrantada, siento que me estoy volviendo loca, no, siento que soy mujer de poca fe. Y entonces, pero Dios va obrando, de pedacito a pedacito, Él siempre está obrando. Ujú. ¿Qué mensaje, ya para finalizar? Hay una persona que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando, una mujer que está pasando en este momento o recientemente por la misma situación, o alguien que pasó por algo similar hace 20 años y todavía siente que no puede superarlo. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa persona? Um, que tú piensas podría ayudar o empujar a esa persona, a esa mujer o a ese hombre, un padre que ha perdido un ser querido, a seguir adelante, a seguir avanzando, porque tú has dado evidencia junto con tu esposo y tus hermanos y toda tu familia de que se puede superar una situación difícil y seguir avanzando, seguir adelante. De paso, antes de que tú respondas a esa pregunta, Eni, hay un programa que tú tienes con, Con tu, con, Natalie. Ujú, con Natalie. ujú, Se llama Evidencias de su amor. de su amor. Aquí está. Así que las personas que me están viendo aquí en YouTube, busque en search Evidencia de su amor y siga esta página. Me encanta. Que de paso, hace ya un tiempecito que no la veo transmitiendo, haciendo en vivo, pero me encantan los mensajes y la forma como ustedes presentan el mensaje allí, las imágenes, las fotos, los videos en vivo. Así que sigan esta página, las madres que me están escuchando, que me están viendo, las personas que están pasando por una situación, porque esta es una página que se diseñó para levantar el ánimo, para dar fortaleza y aliento. Así es, yo me acuerdo que esa página tomó, yo la había escrito en una página y habían pasado meses, meses, meses. Y en una de las lecciones que hablaba de que tenemos que compartir del amor de Dios a nuestros amigos y todo eso. Y como te había mencionado, yo había escrito en una de mis páginas durante el proceso de llevar el testimonio. Y yo dije, se me vino eso en la mente y dije, voy a hacer esto. Y le dije, Natalie, tú tienes una energía diferente a la mía. Así que tenemos un buen balance ahí. Y entonces ven y hazlo conmigo. Como has podido ver, ahora nuestras iglesias están activas de nuevo. Estamos aquí, estamos allá. Y entonces yo le digo a mi hermana, vamos a poner este día, vamos a poner este día. Y no se nos da, porque estamos tan activos nuevamente en la iglesia. Pero siempre le digo a mi hermana, hay que buscar tiempo porque nos preguntan. Y hay personas de Venezuela que nos escriben, de New Jersey, de diferentes lugares, a veces preguntan, ¿dónde están? Y entonces hay que seguir, pero fue algo que yo dije, yo no soy predicadora así como cuando un pastor se trepa allí en el púlpito, yo digo, pero sí tengo mucho que compartir. Tengo mucho que compartir, no es solamente un duelo, sino que todo se trata de Dios y Dios hace muchas cosas. Y yo he podido experimentar casi todo. Y entonces yo dije, vamos a hacerlo. Y entonces así que aquellos que están escuchando sigan a la página, de verdad nos encanta cuando nos escriben, piden peticiones también, oramos, pero es muy bello. Pero no quiero decir un consejo, porque como dije, un duelo todo lo llevamos de diferentes formas. Yo mayormente digo que un duelo, a pesar de que hayamos perdido, sí, un hijo,
nuestro duelo puede ser diferente. Yo mayormente lo identifico como un fingerprint, como una huella digital. Todos tenemos dedos, pero cuando nos toman la huella digital son diferentes. Y entonces, y así es cada duelo. Y entonces, pero lo que yo podría compartir es que sean honestos con sus sentimientos. Sean honestos con sus sentimientos. Dios entiende tu razón de tus lágrimas, de tus gritos, de tu desesperación, que no te quepa duda de que el Señor te conoce y sabe por lo que tú estás pasando. No entierres esos sentimientos porque puede hacer que se vuelva peor. Es mejor que puedas liberar todo. No voy a decir que es algo que se supera al completo, siempre digo que es algo que se va a superar por completo en la venida del Señor Jesús, donde ya no va a haber más dolor, no más muerte. Y ese va a ser el momento que de verdad vamos a ser completamente liberados de este duelo. Pero busca ayuda profesional. O sea, sí, nos aferramos mucho a Dios, pero humanamente también necesitamos la ayuda de un profesional. No estoy diciendo de que tomes medicamentos. Muchas personas en las cuales yo me comunico de padres y madres que han perdido un ser querido, no todos están siendo medicados, pero sí llevan su consejería, su psicólogo, y de verdad ayuda bastante para poder uno reflexionar. Aférense a la palabra de Dios, porque si no te aferras a la palabra de Dios, no vas a conocer ninguna de las esperanzas que el Señor nos tiene. Las esperanzas son muy importantes para poder nosotros poder seguir hacia adelante con nuestro duelo, porque una de las cosas que yo siempre digo, we're not moving on, we're moving forward. Nosotros nos estamos moviendo hacia adelante con un duelo, o con un dolor o con una memoria en la cual nos causó mucho daño y hemos sido cambiadas. Mi próximo que me gustaría compartir es que no sé cómo ustedes muchos tenemos libros diferentes de la Biblia, pero entiérrese en los salmos. Los salmos, los salmos. Cuando yo leí los salmos 2 veces, porque en la primera llego a ver algo y ya para la segunda vas a ver otra cosa. Y entonces yo llegué a decir, vamos a sacar a David, me voy a poner en I. Y cada vez que decía, mencionaba el nombre de David, y cuando decían el enemigo, yo decía, el enemigo es la ansiedad, el enemigo es el cáncer, el enemigo es esto. Y yo le ponía nombre. Leer los salmos se ha vuelto algo tan importante para mí, porque me hizo ayudar a entender de que yo no soy anormal, una normal, mujer de poca fe, una cristiana que no cree en Dios porque me paso llorando, llevo un duelo. No, David pasó por muchos. Aunque a mí al principio me dijeron, Elías, ¿cómo David? Báñate, quítate la ceniza. Que es el otro extremo, ¿verdad? Sí, ajá, yo hice, espérate, ¿cómo? Pero como él clama en todo lo que él ha pasado, yo quité a David, me puse a mí misma. Y cada vez que yo lloraba, entraba en ansiedad, los salmos. Si yo no lo podía leer, yo ponía el audio. Si yo no quería escuchar el audio, yo llamaba a una hermana de la iglesia muy especial, la llamaba a las 2 de la mañana, ella me contestaba y me leía el salmo. Wow. Hasta que yo me quedara dormida. O sea, no apresures tu duelo. Te puede tomar una semana, un año, 2 años. Han habido muchos años. Pero no apresures tu duelo. Porque de 5 pasos del duelo, puedes hacer que un día estés en el número 5 y de la nada el otro día estés en el primero. Así que no apresures tu duelo. Ve cada día con el Señor
Y como yo siempre digo, en el momento será difícil, pero en el medio de la tormenta busca el gozo. No estoy diciendo alegría porque ya es otra cosa. Gozo y alegría son dos cosas diferentes. Busca el gozo y el gozo viene de Cristo y ese es permanente. Y ese gozo de Cristo en la cual te lo da dándote esperanza, sintiendo su abrazo, sintiendo como que algo que te está relajando, eso es todo Cristo. Así que aférrate por completo al Señor. Tienes que gritar, grita, pero todo clamando al Señor, llora a los pies de Cristo. Todo hazlo aferrado a Cristo. Gloria a Dios. Enid, gracias un millón. Gracias por estar aquí. Para mí, esta hora y media ha sido de mucha bendición y yo estoy seguro, lo creo por fe, que las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado viendo y que van a ver esta programación más adelante, ha sido de bendición. Y yo espero que podamos tomar estas palabras de Enid, ponerlas en práctica en nuestras vidas. Dios la ha bendecido a ella, a Manuel, a toda su familia y también te puede bendecir a ti. Enid, yo quisiera que tengas una oración. Claro. Tú mencionaste las madres que en este momento y el año pasado especialmente, ya el asunto con el COVID ha ido aliviándose un poco más, pero esas madres que han tenido que lidiar con una situación similar a la tuya y no tener ese contacto con sus hijos, yo quisiera que tú ores por ellas. Y también ores por las madres y las personas que nos están viendo ahora que han perdido un ser querido, para que Dios les dé fortaleza y las ayude a seguir adelante. Amén, sí, claro. Padre nuestro que estás en los cielos, primeramente te queremos dar gracias por el privilegio de que nos has dado, de que se pueda llevar este gran tema en vivo. En estos momentos, oh Dios, te queremos pedir por todas esas personas que han perdido un ser querido, sea una mamá, un papá, un hermano, una hermana. Todos pasamos por un dolor muy fuerte cuando perdemos a alguien querido. Y yo te quiero pedir, Señor, de que lo que tú me has dado a mí, tú se los puedas dar a ellos. Y es la fortaleza de que tan solo poder abrir los ojos y tocar el piso cada mañana, ya eso es una muestra de que tú estás dando la fortaleza. Te pido, oh Dios, de que tú los llenes de esperanza, que los abraces, que puedas llegar a susurrar a sus oídos de que tú estás con ellos. Te pido, oh Señor, no solamente porque puede ser que hay a veces que nosotros entramos en un duelo ya cuando estamos en el proceso de alguna enfermedad, de algo que no nos gusta, en la cual lo único que pensamos es la muerte. Te pedimos, oh Señor, que ya tú desde ahora estés con esas personas, que tú les brindes tu amor, que tú les brindes tu compañía y que siempre ellos puedan saber que aunque muchos alrededor de ellos se alejen por el proceso, tú siempre te vas a quedar. Pasarán días, semanas, años, oh Dios, pero tú siempre te quedarás presente con nosotros hasta tu venida. Te doy gracias, Señor, porque me dices el privilegio de poder compartir por lo que tú has hecho por mí, por mi esposo, por mi hijo, por mis familiares, de que tú nos has dado tanta fortaleza, tanta esperanza. ¿Y por qué callarnos? Sino que lo tenemos que compartir. Así que esto, lo que yo haya compartido, puede ayudar a muchas mujeres, puede ayudar a todas esas personas en las cuales están pasando por un tremendo dolor en estos momentos. Te pido, oh Dios, de que de verdad con todo el corazón te pido de que tú los acompañes y que ellos puedan sentir tu presencia en todo momento. También que podamos aceptar tu voluntad. Tu voluntad es mejor que la nuestra. Y como a veces se nos puede hacer difícil decir o escuchar, tú sabes lo que haces, ayúdanos a poder aceptar que tu voluntad es mejor que la nuestra y que sí, tú sabes lo que haces y tú solamente quieres el mejor, lo mejor para todos nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este momento. Y gracias por tu amor que nos brinda todos los días. Gracias por tus evidencias de amor que nos brindas a cada momento. Gracias nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, amén. Gracias, Enid. Que Dios te bendiga. Un abrazo para ti, para tu esposo y para toda tu familia. Y comparto Osiris puso aquí en el chat. Gracias por esa bendición que nos ha dado con tu testimonio. Yo creo que ella habló en nombre de todos nosotros. Amén, gracias. Gracias, que Dios te bendiga.